Santo Tomás solía enseñar que cada plegaria, aunque parezca pequeña, abre una ventana entre el corazón humano y el cielo. Decía que no son las palabras adornadas las que Dios escucha con mayor fuerza, sino la perseverancia, el insistir en hablarle como un hijo que no se cansa de llamar a su padre. Y en esa noche cualquiera, mientras el hombre repetía su oración, ocurrió lo que pocos imaginan: los ángeles se inclinaron, guardaron silencio y señalaron hacia la tierra. Era como si un río invisible subiera desde aquella humilde habitación hasta el trono eterno. Dios observaba. No porque necesitara las palabras, sino porque cada día, al rezar, aquel hombre le ofrecía lo más valioso: su tiempo, su atención, su amor. En el cielo no se mide la grandeza por templos dorados ni discursos elocuentes, sino por la constancia silenciosa. Santo Tomás revelaba que quien reza todos los días no pasa inadvertido. Aunque nadie más lo vea, aunque sus rodillas duelan en soledad, Dios se inclina y lo contempla. Porque cada oración diaria es un latido que confirma: todavía crees. Todavía esperas. Todavía me buscas. Y así, en esa rutina que muchos juzgarían insignificante, se escribe la historia invisible de un alma vigilada desde lo alto, acompañada en su caminar, sostenida por la mirada eterna de un Dios que nunca se cansa de escuchar. La rutina del hombre parecía simple: levantarse al amanecer, cumplir con sus labores y, al caer la noche, encender la misma vela, siempre en el mismo rincón de su casa. Muchos en el pueblo lo conocían por su silencio, algunos incluso se burlaban diciendo que hablaba solo frente a la nada. Pero lo que nadie veía era que, cada vez que juntaba sus manos y cerraba los ojos, se encendía un hilo de luz que conectaba directamente su corazón con el cielo. Santo Tomás decía que la perseverancia en la oración construye un puente invisible, y que en ese puente camina la mirada de Dios hacia quien lo invoca. Esa noche, mientras susurraba el Padre Nuestro, sucedió algo extraordinario: la vela no solo iluminó la habitación, sino que su resplandor se alargó como una columna que atravesaba el techo y tocaba las nubes. Los ángeles, que guardan silencio eterno ante lo sagrado, se acercaron. Uno de ellos murmuró: «Mira, Señor, otro día más, la misma oración, el mismo amor». Y entonces, en lo más alto, la presencia divina fijó sus ojos en ese instante. No porque las palabras fueran nuevas, sino porque eran fieles. En el cielo, la fidelidad diaria resuena como música que nunca cansa. El hombre no lo sabía, pero cada lágrima que derramaba al rezar por su familia, cada agradecimiento susurrado después de una jornada dura, cada petición humilde, quedaba guardada como un tesoro eterno. En los libros celestiales, los que no se borran jamás, aparecía escrito: «Hoy también rezó. Hoy también creyó». Y mientras en la tierra parecía estar solo, arriba se libraba una batalla. Las fuerzas de la oscuridad querían hacerle creer que su oración no servía, que Dios no escuchaba, que todo era un acto vacío. Pero cada vez que se arrodillaba, aunque cansado y sin fuerzas, el cielo entero se iluminaba y la oscuridad retrocedía. Santo Tomás revelaba que Dios observa con ternura a quienes perseveran en lo pequeño. Que, aunque el mundo los ignore, cada oración se convierte en un testimonio de fe que jamás se pierde. Cuando rezas todos los días, decía el santo, Dios no solo te escucha, te contempla, te sostiene, y prepara en silencio respuestas que aún no entiendes. Y así, aquel hombre, sin darse cuenta, se convirtió en faro. No levantó templos, no predicó multitudes, no escribió libros. Su grandeza estaba en algo tan sencillo como arrodillarse y repetir lo mismo, con amor. Desde el cielo, Dios lo miraba con la ternura con la que un padre observa a su hijo dormido, en silencio, pero con todo su corazón. Esa es la verdad que pocos saben: cuando rezas todos los días, cuando perseveras aún en el cansancio, no eres invisible. Tus palabras suben, tus suspiros cuentan, tu fe resplandece. Y Dios, desde lo alto, inclina su mirada, no porque seas perfecto, sino porque fuiste constante. Con el paso de los años, la vida de aquel hombre siguió marcada por la misma costumbre. Cada día, sin importar si el sol quemaba o si la tormenta golpeaba el techo, él encontraba el mismo rincón, encendía la misma vela y pronunciaba sus oraciones. Era un gesto tan simple, que hasta él mismo dudaba a veces si realmente servía de algo.
Una noche, mientras la vela titilaba con fuerza por el viento que se colaba por la ventana, pensó, quizá estoy hablando al vacío. Quizá Dios no me escucha. Fue entonces cuando, sin que lo supiera, se abrió ante sus ojos algo que jamás había visto. El resplandor de la llama se alargó como una cinta dorada, y en esa luz comenzaron a aparecer imágenes. Vio campos verdes, rostros sonrientes, abrazos que aún no habían ocurrido. Era como si Dios le mostrara que cada palabra suya ya estaba sembrando frutos, aunque todavía no era el tiempo de recogerlos. En el cielo, los ángeles comentaban, mira cómo duda, y sin embargo sigue rezando. Esa es la oración que más valor tiene, la que se hace aún cuando no hay señales. Y Dios, que observaba desde su trono, sonrió con una ternura insondable, porque sabía que la fe auténtica no es la que brilla en la abundancia, sino la que se aferra en la oscuridad. Con los años, aquel hombre envejeció. Sus rodillas ya no soportaban el peso de su cuerpo, y sus manos temblaban. Pero seguía rezando. Un día, al no poder arrodillarse más, se quedó sentado, con los ojos cerrados, y aún así sus labios repetían las mismas palabras de siempre. Fue en ese instante cuando la habitación se llenó de una presencia indescriptible. No era solo la vela la que iluminaba, era como si el mismo cielo hubiera bajado a escucharle. En lo invisible, una multitud de ángeles descendió y rodeó su hogar. Cada uno llevaba en las manos las oraciones que había pronunciado durante toda su vida, como si fueran piedras preciosas. Algunas brillaban como diamantes, otras eran sencillas como perlas pequeñas, pero juntas formaban una corona que solo él merecía. Santo Tomás enseñaba que Dios no olvida ni la oración más breve, ni el suspiro más débil. Y en ese momento se cumplía lo que él había revelado, la constancia del hombre, día tras día, había sido observada desde el cielo con amor infinito. Cuando cerró los ojos por última vez, no lo hizo en soledad. Frente a él, en la penumbra de la habitación, apareció una figura luminosa. No habló, no dio grandes discursos, simplemente extendió su mano. Y el hombre entendió que aquel que siempre había buscado en silencio, al fin venía a buscarlo a él. Mientras su cuerpo descansaba en la tierra, su alma ascendía por el mismo camino de luz que durante años había trazado con su oración diaria. Y al llegar al final, escuchó una voz poderosa y suave a la vez que decía, «Te vi todos los días. Cada vez que rezabas, yo estaba allí. Y ahora, hijo mío, ya no rezarás en la oscuridad, porque estás en mi presencia». Esa es la revelación olvidada, la que Santo Tomás quiso dejar al mundo. La oración constante es mirada constante de Dios. Nada se pierde, nada queda sin respuesta. Cada día que rezas, aunque creas que nadie te escucha, el cielo entero se inclina sobre ti. Cuando aquel hombre partió de este mundo, el pueblo lo despidió con sencillez. Algunos apenas lo conocían, otros solo lo recordaban como el anciano que encendía una vela cada noche. Nadie imaginaba la magnitud de lo que había ocurrido en lo invisible. Mientras los pocos asistentes regresaban a sus casas, en el cielo estallaba una celebración. Los ángeles extendieron las manos y mostraron la corona formada con las miles de oraciones del anciano. Cada palabra había sido recogida como semilla, cada suspiro se había convertido en una joya eterna. Dios, con una mirada llena de ternura, colocó aquella corona sobre la cabeza de su siervo fiel y le dijo, «Tu constancia abrió más caminos de los que imaginas. Ahora verás lo que tus rezos construyeron». Entonces el anciano pudo contemplar escenas que jamás sospechó en vida. Vio cómo sus oraciones protegieron a un niño del pueblo cuando estuvo a punto de enfermar gravemente. Vio cómo una madre desesperada encontró consuelo en medio de la soledad gracias a la fuerza espiritual que él había invocado sin saberlo. Vio incluso cómo, a kilómetros de distancia, un hombre que nunca conoció recobró esperanza porque sus súplicas habían levantado un muro invisible contra la desesperación. Cada día que rezó, aunque pareciera rutinario, había sido un ladrillo en la construcción de un puente espiritual que otros cruzarían sin saber quién lo levantó. Pasaron los años en la tierra, y un nuevo joven del pueblo, que de niño había visto al anciano encender aquella vela, comenzó a imitarlo. Al principio lo hacía por curiosidad, luego por hábito, y finalmente por necesidad de su propio corazón. Y así, la llama de la oración no se apagó, sino que encendió otra vela, y luego otra más.
La fe, revelaba Santo Tomás, no se transmite solo con palabras, sino con la constancia silenciosa que otros observan. El anciano nunca predicó en plazas, nunca gritó su fe, pero su ejemplo dejó una huella invisible que seguía multiplicándose. Mientras tanto, en el cielo, el anciano, ya transformado en alma luminosa, contemplaba con asombro cómo su pequeño gesto cotidiano se convertía en un legado. Dios le mostraba cómo cada oración, repetida en silencio, seguía dando frutos incluso después de su muerte. Era como ver un río interminable que nacía de sus rodillas dobladas y que se extendía hasta generaciones futuras. El pueblo, con el tiempo, llegó a ser conocido como un lugar donde las familias se reunían a rezar. Y todo había empezado con un solo hombre que nunca se cansó de hablar con Dios. Santo Tomás decía que cuando un alma reza con fidelidad, Dios no solo la observa, también la convierte en faro para otros. Y así fue. El anciano se transformó en una antorcha que, aún apagada en la tierra, seguía iluminando desde lo alto. Y aquí yace la gran revelación: cada oración diaria no es solo un diálogo íntimo con Dios, sino una chispa que enciende fuegos que jamás imaginamos. Cuando rezas todos los días, aunque pienses que nadie te escucha, el cielo te observa, te guarda y multiplica tus palabras en bendiciones que alcanzan a muchos más de los que crees. El anciano lo comprendió al final. Su vida entera había sido una conversación con el cielo, y ahora, en la eternidad, esa conversación nunca terminaría. El joven que imitaba al anciano se llamaba Mateo. Cada noche, antes de dormir, recordaba aquella figura encorvada, la vela encendida y el murmullo de una oración que nunca entendió del todo cuando era niño. Un día decidió hacer lo mismo. Encendió una vela, se arrodilló torpemente, con voz insegura, dijo las palabras que le habían enseñado sus padres. Al principio, se sintió ridículo. Nadie lo veía, nadie lo felicitaba, y él mismo pensaba, ¿de qué sirve esto? Pero la imagen del anciano le regresaba a la memoria como un eco: aquel hombre jamás dejó de hacerlo. Fue así como, noche tras noche, sin darse cuenta, fue encendiendo en su corazón la misma llama invisible. Los años pasaron, y Mateo se convirtió en padre. Tenía hijos inquietos, traviesos, y aunque la vida le exigía mucho, siempre encontraba un momento para arrodillarse y rezar. Sus hijos, a escondidas, lo espiaban desde la puerta y lo observaban. No sabían qué significaba, pero entendían que había algo sagrado en ese gesto silencioso. Uno de ellos, ya mayor, en un momento de dolor profundo, recordó lo que su padre hacía y decidió imitarlo. Encendió una vela, se arrodilló, aunque no encontraba palabras, dejó que su corazón hablara. Esa oración, débil y temblorosa, fue suficiente para abrir el cielo una vez más. Así comenzó a repetirse el mismo patrón. El legado del anciano se multiplicaba, pasando de uno a otro, como una antorcha que nunca se apaga. Lo que había empezado en una pequeña habitación con una sola vela se convirtió, con el paso de los siglos, en una cadena interminable de oraciones. Y mientras en la tierra los hombres se sucedían unos a otros, en el cielo el anciano observaba. Veía con asombro cómo cada chispa encendida por su ejemplo se convertía en un fuego que iluminaba a toda una generación. Comprendía entonces lo que Santo Tomás había revelado, que la constancia en la oración no solo atrae la mirada de Dios hacia uno, sino que se convierte en semilla eterna, imposible de apagar. El pueblo cambió. Donde antes reinaba la indiferencia, comenzaron a levantarse familias más fuertes, hijos con esperanza, matrimonios que, en medio de las pruebas, no se rendían. Nadie podía explicar de dónde venía esa fuerza invisible, pero en los registros celestiales estaba escrito: es fruto de oraciones antiguas, de rodillas que se doblaron cuando nadie miraba. Con el paso de los siglos, incluso cuando el nombre del anciano se borró de la memoria de los hombres, su fuego seguía encendido. En lo alto, Dios lo miraba y le decía: ¿ves lo que hiciste? Tu constancia fue más poderosa que cualquier discurso. Hablaste conmigo cada día, y por eso tu voz se convirtió en un río que nunca dejará de fluir. El anciano comprendió entonces que la oración no termina con la vida de quien la pronuncia. Sus palabras viajan más allá del tiempo, se convierten en raíces invisibles que sostienen árboles que aún no nacen, protegen a hijos que aún no han sido concebidos, y preparan bendiciones que caerán como lluvia en generaciones futuras.
La verdad, la que Santo Tomás susurraba, es esta: cuando rezas todos los días, Dios no solo te observa desde el cielo. Él toma cada palabra, la guarda, la multiplica y la lanza hacia adelante como una flecha que atraviesa siglos. Tus oraciones de hoy pueden salvar a alguien mañana, tus súplicas pueden ser el escudo de alguien que aún no conoces. Y todo empezó con un hombre sencillo, una vela encendida y un corazón fiel. Con el paso de los siglos, el pueblo donde aquel anciano encendía su vela se transformó. Primero fue un lugar humilde, apenas un puñado de casas dispersas. Después se convirtió en una villa conocida por su gente trabajadora, y más tarde en una ciudad con templos, escuelas y plazas llenas de vida. Pero había algo que nadie podía explicar: mientras otras ciudades sufrían divisiones, violencia o desesperanza, aquella tierra parecía tener un aire distinto. Había paz en sus familias, había fortaleza en las pruebas, y aunque no estaban exentos de dificultades, siempre surgía una fuerza misteriosa que los levantaba. La gente decía: debe ser la manera en que nos educaron nuestros abuelos. Otros aseguraban: tal vez es suerte. Pero en el cielo la verdad era clara: aquella paz era fruto de las oraciones de un anciano que, siglos atrás, había encendido una vela y jamás había dejado de hablar con Dios. Los ángeles custodiaban la ciudad, no por casualidad, sino porque cada oración pronunciada en aquel rincón humilde seguía viva, como ecos que resonaban en la eternidad. Y esas palabras habían formado una muralla invisible alrededor del pueblo. Con el tiempo, viajeros de tierras lejanas llegaron y notaron la diferencia. Algunos enfermos hallaron consuelo allí, otros desesperados encontraron esperanza. Y poco a poco, lo que comenzó en un solo hogar se expandió hacia otros pueblos y regiones. Las familias que habían aprendido a rezar transmitieron ese legado a generaciones que jamás habían visto al anciano, pero que vivían bajo la sombra de sus plegarias. En el cielo, el anciano contemplaba todo. Dios le mostraba cómo una sola vida dedicada a la oración podía convertirse en raíz de un bosque inmenso. Lo que él había sembrado en silencio ahora alimentaba multitudes. Y no solo eso, sus oraciones habían sido enviadas más allá de su propio tiempo. Hubo guerras en las que soldados encontraron fuerzas inexplicables para resistir, hubo calamidades en las que comunidades enteras fueron protegidas, hubo corazones al borde de rendirse que recibieron de repente un soplo de fe. Todo eso estaba ligado, de un modo misterioso, a aquel hombre que, noche tras noche, había perseverado. Santo Tomás ya lo había explicado: la oración constante no muere, no se disuelve en el aire. Se convierte en energía viva que Dios utiliza en su providencia para sostener al mundo. Cada oración fiel es como una piedra que se lanza al agua, cuyas ondas se expanden hasta donde la vista no alcanza. Pasaron los siglos, y la ciudad del anciano se convirtió en una nación próspera. En sus plazas había estatuas de reyes y héroes, pero en el cielo, el verdadero héroe seguía siendo aquel que jamás levantó espada ni escribió su nombre en libros de historia. El héroe fue un hombre invisible a los ojos del mundo, pero luminoso ante Dios. Y así, generación tras generación, el río de sus oraciones siguió fluyendo. Lo que había empezado con una vela se convirtió en una antorcha que iluminaba a pueblos enteros. Y aún hoy, cuando alguien de esa tierra se arrodilla para rezar, los ángeles sonríen, porque saben que están bebiendo del mismo río de fe que un anciano abrió con su constancia. La enseñanza es eterna: cuando rezas todos los días, no solo hablas con Dios. Te conviertes en parte de un plan que va mucho más allá de tu vida, mucho más allá de tu tiempo. Tus palabras se convierten en raíces que sostienen generaciones, en muros invisibles que defienden ciudades, en luces que nunca se apagan. Los siglos pasaron. Lo que había comenzado como un pueblo se convirtió en una nación, y de esa nación surgieron generaciones enteras que aprendieron a orar casi sin darse cuenta. Era como si el acto de elevar plegarias estuviera grabado en su sangre. Pero el mundo también cambió. Con el tiempo llegaron épocas de confusión, de guerra y de oscuridad. Naciones poderosas cayeron, pueblos enteros se sumieron en el caos. El mal, disfrazado de poder, intentaba apoderarse de los corazones humanos. Muchos olvidaron a Dios. Y sin embargo, en lo invisible, seguía vivo un río espiritual que no se había secado jamás. Era el mismo río que había comenzado en una pequeña habitación,
con una vela encendida y un anciano de rodillas. Esa corriente de oraciones acumuladas no desapareció, al contrario, se había fortalecido con el paso del tiempo. Llegó el día en que la oscuridad pareció cubrir todo. La desesperanza era tan grande que los hombres sentían que la fe estaba a punto de extinguirse. Pero entonces, en lo alto, las voces de las oraciones antiguas comenzaron a resonar como un canto eterno. Cada súplica, cada palabra repetida en silencio, cada Padre Nuestro murmurada en soledad, se transformó en un ejército de luz. Eran como espadas brillantes sostenidas por ángeles, listos para la batalla. Y fue entonces cuando se cumplió lo que Santo Tomás había enseñado, que ninguna oración se pierde, que todas son recogidas y presentadas ante Dios en el momento justo. En el cielo, el anciano estaba allí, rodeado de todos aquellos que habían aprendido a rezar gracias a él. Sus oraciones no eran ya solo joyas en su corona, sino armas de luz que Dios utilizaba para proteger a la humanidad. En la tierra, hombres y mujeres comenzaron a sentir un impulso extraño, corazones apagados recuperaron el deseo de arrodillarse, labios que habían olvidado cómo rezar volvieron a pronunciar palabras de fe. Era como si una llama dormida se encendiera de repente en millones de personas al mismo tiempo. La oscuridad no entendía lo que ocurría. Había logrado adormecer a muchos, pero no había contado con la fuerza de siglos de oración acumulada. Esa fuerza se levantó como un muro invisible, una muralla de luz que ninguna sombra pudo atravesar. Y entonces se reveló el misterio: las oraciones del anciano no habían sido solo para él, ni siquiera solo para su pueblo. Habían sido semillas destinadas al tiempo final, al momento en que la humanidad más necesitaría un escudo. Su fidelidad diaria, invisible para todos, se convirtió en el tesoro más poderoso del cielo, liberado en el instante exacto. La batalla entre la luz y la oscuridad alcanzó su punto más alto, pero no se ganó con espadas ni ejércitos humanos. Se ganó con palabras humildes, repetidas cada día, recogidas por Dios y multiplicadas hasta convertirse en rayos de fuego divino. Y así, lo que parecía insignificante, la rutina de un anciano que rezaba en silencio, se convirtió en la llave que abrió la victoria final. Dios habló entonces con voz solemne. Así es mi poder, lo que el mundo considera débil, yo lo convierto en fuerza. Lo que el mundo desprecia, yo lo transformo en gloria. Una sola vida de oración puede sostener a generaciones enteras y cambiar el destino de la historia. El anciano, desde su lugar en la eternidad, comprendió al fin toda la magnitud de lo que había hecho. No había sido solo un hombre que rezaba. Había sido un guardián invisible, un constructor de muros eternos, un guerrero oculto cuya arma fue la perseverancia. Y el río de oración siguió fluyendo, no hasta el fin de los tiempos, sino más allá de ellos, porque en la eternidad, cada palabra de amor dirigida a Dios jamás se apaga. Tras la gran victoria de la luz sobre la oscuridad, la historia del mundo no terminó, sino que dio paso a algo nuevo. El cielo y la tierra comenzaron a renovarse, y todo lo que había sido sembrado en lágrimas, sufrimiento y fidelidad, floreció como un jardín eterno. En medio de esta nueva creación, había un río de aguas cristalinas que descendía del trono de Dios. A ambos lados crecían árboles gigantescos que daban fruto cada mes, y sus hojas eran medicina para las naciones. Allí, en ese paisaje de gloria, resonaba un canto. Era un canto extraño, porque no provenía de un solo coro, sino de millones de voces entrelazadas, de hombres, mujeres y niños de todas las épocas. Era un himno construido con palabras antiguas, oraciones pronunciadas en soledad, plegarias murmuradas en noches de dolor, súplicas nacidas en momentos de desesperanza. Todo eso se había unido en una sola melodía perfecta. Y en medio de ese coro, brillaba la voz del anciano. No era más fuerte que las demás, no era dominante, pero era la primera chispa, la que había encendido todo. Su fidelidad, escondida durante su vida en la tierra, se había convertido en una nota eterna dentro del himno de la humanidad redimida. Dios sonrió y dijo: lo que comenzó con una vela encendida en la oscuridad ahora ilumina mi eternidad. Los ángeles se inclinaron, mostrando cómo cada oración había sido registrada como un diamante. Y el anciano, que una vez había pensado que su vida era insignificante, contempló cómo sus rezos se habían convertido en pilares de la historia de la salvación. Entonces comprendió el misterio más grande:
que ninguna oración se pierde, que cada palabra es guardada como semilla en el corazón de Dios, y que en la eternidad todas ellas florecen juntas como un único canto de amor. Las generaciones futuras, al entrar en esa nueva creación, se unían al coro. Y cada uno reconocía, con lágrimas de alegría, que estaba allí gracias a alguien que había rezado antes de que ellos existieran. El anciano miraba y veía rostros que nunca había conocido en la tierra, pero que lo abrazaban como a un padre espiritual, agradecidos por las súplicas que los habían sostenido. El tiempo ya no existía. Las lágrimas habían desaparecido. Y lo que quedaba era la certeza de que la oración es el puente entre lo humano y lo divino, un lazo que nunca se rompe, ni siquiera cuando termina la historia del mundo. El anciano, rodeado de luz, elevó por última vez una plegaria, ya no con palabras de súplica, sino con gratitud. Señor, gracias porque me observaste desde el cielo, incluso cuando yo pensaba que nadie me veía. Y la voz de Dios, suave como un abrazo, respondió: Hijo mío, tus oraciones nunca fueron pequeñas. Con ellas escribimos juntos la eternidad. Desde entonces, la llama que él encendió no volvió a apagarse. En la nueva creación, cada oración antigua brillaba como una estrella en el firmamento de Dios, recordando a todos que lo más grande comienza siempre en lo más pequeño. En la nueva creación, el anciano pensó que todo había concluido: la batalla, el sufrimiento, la constancia. Creía que su historia era simplemente la de un hombre que había rezado con fidelidad y que ahora descansaba en la paz de Dios. Pero pronto descubrió algo más grande. Un ángel lo condujo hacia un templo de luz que no estaba hecho de piedra, sino de fuego vivo. Allí, millones de almas se reunían cada día, aunque ya no había días ni noches, para ofrecer al Creador un cántico sin fin. Y en ese lugar, el anciano vio cómo sus antiguas oraciones seguían brillando, no como recuerdos, sino como antorchas encendidas. ¿Por qué siguen aquí mis rezos?, preguntó con humildad. El ángel le respondió: porque tus palabras no se extinguen. Ahora son parte de tu misión eterna. Así como en la tierra intercedías sin saberlo, aquí también intercederás por aquellos que todavía caminan en la historia. El anciano quedó en silencio. Y en ese instante, vio el rostro de una mujer en la tierra, lejos, en un tiempo futuro. Era joven, estaba al borde de rendirse, sus lágrimas mojaban la almohada. Y entonces entendió: una de sus oraciones antiguas, pronunciada siglos atrás, estaba cayendo sobre esa mujer como un rocío de consuelo. El anciano sonrió, porque comprendió que sus plegarias seguían viajando como flechas de luz. Dios le explicó: tú, y todos los que han sido fieles en lo pequeño, se convierten en guardianes invisibles. Tus oraciones alimentan la esperanza de los que aún no han llegado. Así, la eternidad no es descanso pasivo, sino participación en mi obra de amor. Y fue así como el anciano descubrió su nueva tarea: caminar junto a los santos, intercediendo desde la eternidad. Sus palabras ya no eran súplicas temblorosas, sino himnos ardientes que sostenían a generaciones enteras en sus luchas. Cada vez que una nueva alma entraba en la gloria, él la recibía como un padre recibe a un hijo, porque intuía que, en algún rincón de su vida, una oración suya había sido parte de aquel rescate. Y cuando los ángeles celebraban la llegada de un alma redimida, él se unía a ellos con lágrimas de gozo, sabiendo que su constancia, aquella rutina que parecía invisible en la tierra, había dado fruto eterno. El anciano comprendió entonces un misterio aún más alto: que rezar no solo cambia el presente, ni solo influye en el futuro, rezar abre caminos en la eternidad, caminos que nunca se borran. Y mientras la nueva creación resplandecía, las oraciones seguían resonando, como ríos de luz que fluían desde el corazón de los fieles hacia el trono de Dios, y desde el trono de Dios hacia los confines de la historia.